Hola, ahora explicaré por qué este cuento tiene una impredecible caja de sorpresas inserta adentro, que es que disimuladamente, de una manera que casi nadie se da cuenta, tiene dos finales. Claro, son dos finales. Y son exactamente eso, son dos finales, porque en uno se redondea, quizás un poco retóricamente, un tema, y en el otro se redondea otro tema. Entonces se da conclusión a una serie de tramas que estaban insertas dentro de la trama general, pero se le imprime unas variantes que le dan un giro a la trama y le dan un giro a la vida presente y futura de los personajes, y entonces tiene dos finales. ¿Cómo hace Borges para construir cuentos que tengan dos finales? Porque es algo que él hace frecuentemente. Con epílogos. Termina el cuento y uno dice, ha terminado el cuento. Y realmente el cuento de Aleph termina inmediatamente después de la experiencia iluminativa, digamos, o experiencia cumbre, no necesariamente iluminativa, del protagonista Borges tras observar el universo desde la posición o desde el punto de el Aleph, ese punto que, recordemos, es el punto en el cual confluyen todos los otros puntos y desde el cual se pueden ver todos los puntos del universo, desde todos los puntos del universo, y verse a sí mismo a su vez dentro de ese punto viendo los otros puntos del universo. Entonces, inmediatamente después de eso, él tiene una revelación, o mejor dicho, en el momento que se produce eso, él tiene una revelación, tiene varias revelaciones, o al menos tiene dos revelaciones. Una es la gran revelación de ver eso, vivir esa experiencia. Y la otra es que descubre un secreto de la trama que estaba guardado, porque lo ve. Y hasta ese momento esto no había aparecido delante de las narices de él, por supuesto, y de nosotros como lectores. Y esto le induce a un malestar emocional, esto lo digo yo, malestar emocional, pero que en él se refleja cuando dice que decide vengarse, porque descubre algo que lo incita a la venganza. Por eso antes decía que si sale una experiencia cumbre, esta no es tan cumbre en el sentido de iluminativa, porque no se sale con deseos de venganza, pero él sale con deseos de venganza, no Borges, sino el protagonista llamado Borges. He aquí un foco, una fuente de confusión muy grande con la personalidad pública de Borges entre quién era él, quién era el narrador, quién era el autor, quién era el personaje. Borges tiene una virtud muy grande, y es que al igual que Henry Miller, autor con el que pueda parecer extraño o asombroso que se lo compare, pero no es tan asombroso desde el punto de vista que voy a mencionar, asume en la psicología, en la personalidad de sus personajes, una cantidad de taras, de defectos, de mezquindades, de ruindades psicológicas y de comportamiento, de taras mentales de comportamiento, que no cualquiera está dispuesto a asumir como propias. Son esas cosas que la sociedad siempre está bien dispuesta a verla en el caso patológico, en el caso diferencial, en el caso, como decía la sociología en los años 50, en el caso desviante, el que va por la norma, se aparta de la norma. Borges asume como propios, a través de sus personajes, no a la persona de él, dejemos esto claro, defectos propios, que quedan opacados con una grandísima inteligencia, con una enorme inteligencia en este cuento. Ahora veremos por qué. Y ese opacamiento se produce por la manera tan graciosa y sutil con que él construye a los personajes. Entonces, decía antes que tiene esta trama dos finales. Sí, en una pues da por terminada la experiencia esta de la vivencia de ver el universo entero desde el punto del Aleph. Esa es una. Luego viene un epílogo que él le llama Postdata del 1 de marzo de 1943, en donde aclara el destino ulterior de Carlos Argentino Daneri, otro coprotagonista del cuento, el destino ulterior de él mismo, en tanto Borges, protagonista de ese cuento, de Álvaro Melián Lafinur, otro personaje que aparece en el cuento que coincide con una persona que existió en realidad y que se llamaba de la misma manera y era escritor, tal como lo es en el cuento, y una reflexión filosófica y lírica
y filosófica, que es algo a lo que era muy afecto Borges, acerca de la naturaleza del Aleph y del significado de la palabra Aleph, para terminar finalmente con una declaración retórica y vagamente nostalgiosa o nostálgica sobre que trágicamente, dice, su mente, su cerebro empieza a perder ya definitivamente los rasgos dentro de su memoria del rostro de Beatriz, su amada, aquella mujer de la cual nunca dice que la amó, sino que dice que hacia la cual profesaba una vana devoción. Entonces, esos son los dos finales. En uno se concluye con un personaje, con Carlos Argentino Daneri, y con una experiencia, y el protagonista se venga de algo que ha sucedido, que ahora explicaremos el que es, y luego al final del epílogo se redondea lo que se dijo en la primera línea. Entonces realmente tiene dos finales. Esto Borges lo hace frecuentemente. ¿Por qué lo hace? Por un motivo muy sencillo. Termina en un lugar X de la narración y entonces uno puede inferir a partir de allí una serie de conclusiones que son más que todo imaginaciones o construcciones imaginativas que se suscitan en uno a partir de una falsa explicación que él da de los hechos, porque las explicaciones sobre un Aleph pues solo pueden ser falsas, o pueden ser verdaderas, no lo sé. El caso es que una vez suscitada esa o producida esa falsa explicación que promueve una serie de imaginaciones en nosotros como lectores para que luego sigamos pensando y elucubrando a ver y cómo y cuándo y tal, después de esa él pone sabiamente un epílogo en donde da otras nuevas explicaciones, con lo cual nos proyecta a una elucubración mucho mayor en torno a nuevas hipótesis de finales posibles. Bien, entonces teniendo todo esto ya armado, os contaré rápidamente en el próximo vídeo cómo es la trama y cómo él construye estos maravillosos personajes. Hasta ahora.